Muy buenas a todos, bienvenidos a Espacio Europa en Multicanal Radio. El programa de hoy será un poquito diferente en el formato, la temática ya sabéis, pero como no es muy fácil pillar a nuestro invitado, a Juan Ángel Soto, ahora le presento, pues quiero aprovechar para tener una larga conversación con él. Juan Ángel Soto es fundador y CEO de Fortis Consulting, una consultora política. Nos conocemos desde hace varios años, pero la última vez hemos coincidido recientemente en el Parlamento Europeo, en un evento que también os comenté hace poco, el Make Europe Great Again, organizado por el ECR, a raíz de un poco la victoria de Donald Trump, etc. Y de una charla muy interesante sobre los posibles riesgos o cómo podía... Hay que tener cuidado de lo que puede pasar con la nueva derecha y cómo puede ser utilizada por algún que otro fin más allá de lo que se suele contar, ¿no? Entonces podemos hablar un poco de esa batalla, esta dialéctica entre la política ideológica, la política de las narrativas, la política de los gestos y la realpolitik. Me pareció muy interesante lo que plasmó, sobre todo también por el contexto. Quería compartir, que me pareció interesante que compartiera con nosotros y con vosotros, los oyentes, algunas de sus deliberaciones, algunas de sus conclusiones o sus análisis, que desde luego ya prometo que serán enriquecedores. Así que nada más, le damos la bienvenida. La tesis tuya, bueno, si quieres empezar por ahí, era que cuidado con, ¿no? De alguna manera con los triunfos que ahora mismo algunos están celebrando, porque no todo lo que brilla es oro. No sé si me equivoco, pues esto es lo que yo entendí, que igual yo tampoco entendí nada. Así que, por favor, explícanoslo. Sí, es ni siquiera el pelo de Trump, ¿no? Que exacto. Como el sol es de oro. No, pero en definitiva yo creo que lo que estamos viendo es tú que eres experto, estratega geopolítico, lo que estamos viendo es un reajuste de todo el escenario internacional hacia una cosa distinta, ¿no? a lo que veníamos acostumbrados, que algunos lo habrán podido denominar como este orden liberal internacional, y donde, pues, de nuevo el Estado-nación o el imperio, ¿no? Porque hay algunos que se comportan más como potencias imperiales que otra cosa, pues vuelve a predominar y vuelve a haber aquí un conflicto serio, ¿no? de interés nacional. Entonces, un poco mi análisis lo que tocaba era la tensión latente o cada vez más evidente, diría yo, entre la afinidad ideológica, podríamos decir, y el interés nacional. Y cómo juega ese componente de valores o ideológico, cómo juega distinto en función de si los partidos que enarbolan estos valores son partidos de gobierno o, por el contrario, partidos de oposición. Pero bueno, en fin, esto daría para mucho. No sé cuánto tiempo tenemos, pero esto sería para acampar aquí, ¿no? Y pasar varios días discutiendo lo humano y lo divino. Seguro que tenemos más tiempo que lo que tuviste en el Parlamento Europeo, que al menos fueron un poco menos de 10 minutos, si no me acuerdo mal. Pero bueno, vamos a empezar, si quieres, por una valoración general. Pues, ¿cómo ves esto que está ocurriendo en los últimos meses, ¿no? La victoria de Donald Trump, más si no me equivoco, estuviste ahí también en ese momento. Bueno, me refiero justo antes de que se proclamara presidente. Pudiste conocer a mucha gente del entorno del presidente actual, Donald Trump. Y también eres, pues obviamente, un observador de primera fila de lo que está ocurriendo en Europa. ¿Cómo valoras este triunfo de Donald Trump y lo que ha sucedido en las últimas semanas? Remover alfombras, por así decirlo. Sí. Bueno, caretas fuera, ¿no? Básicamente es caretas fuera. Yo he estado en Estados Unidos las últimas veces en calidad de expertillo en tres momentos que yo considero críticos. Uno es el 6 y 7 de noviembre, para tomar la temperatura a la resaca electoral. La segunda fue el fin de semana de lo que ellos denominan los inaugurals, que son diferentes eventos, convenciones, galas que tienen lugar de forma, pues eso, inmediatamente antes de la toma de posesión, el fin de semana de antes de la toma de posesión de Trump, que recordemos que fue un lunes, y ahora voy, precisamente mañana, al gran aquelarre, ¿no? de la derecha norteamericana, que es CPAC en Washington. Entonces, bueno, la primera de estas tres visitas, lo que pone de manifiesto, además de una sensación de euforia, es de cambio de régimen, literalmente, ¿no? Es decir, al contrario que en el año 2016-17, el discurso dentro de la derecha norteamericana no es tanto los deplorables, ¿no? Si recordáis el término de Trump, ¿no? De deplorables, los deplorables contra las élites, sino que es un cambio de élites, es un reemplazo de élites.
como por otro lado, pues no puede ser de otra forma, porque para bien o para mal, bueno, es una realidad, nos gobiernan los poderosos, sean estos mayorías o minorías, políticas, económicas o de otra índole. Entonces se habla de reemplazo de élites. Y reemplazo de élites principalmente a nivel intelectual. Es decir, un reemplazo de una élite intelectual en Washington, pues wokeizada, podríamos definir, o con una carga pues ideológica de izquierdas muy notable, por otra muy distinta, liderada por lo que en Estados Unidos se autodenominan y los denominan los postliberales, que ya dan fe de qué va esto, ¿no? Vienen a superar este orden liberal y algunos dirán también el sistema de democracia liberal. Pero bueno, esto es más discutible. Y luego es un concepto discutible y discutido, ¿no? Como decía Zapatero absolutamente. De y luego una élite económica o corporativa, podríamos decir. Que eso quizá era menos evidente, pero fue evidente luego en la toma de posesión, ¿no? Con el besamanos en el que los diferentes magnates, ¿no? De sobre todo la industria tecnológica estadounidense, pues protagonizaron un verdadero besamanos. Un verdadero besamanos a la figura de Donald Trump, alineándose con ese nuevo mandato y renegando de algo que ellos mismos habían liderado en los últimos años, que era toda esta agenda de inclusión, de corrección política, de cultura de la cancelación, etc. De nuevo, una carga moral pues muy, muy, muy alta. Y luego Trump, bueno, es una persona que a uno le puede gustar más o menos, pero desde luego parece no mentir, ¿no? En el sentido de que lo que dice lo hace. En ese sentido, pues es un valor seguro a nivel geopolítico, porque si el señor dice que una prioridad para él es el perímetro de seguridad de los Estados Unidos, que va desde el Ártico hasta Centroamérica, pues hay que hacérselo mirar. Entonces, cuando habla de Groenlandia, pues hay que tomárselo muy en serio. Y cuando habla de Panamá, pues hay que tomárselo de nuevo muy en serio, con permiso de China en este caso. Y así sucesivamente. La Unión Europea pues está recobrándose, ¿no? de un letargo cuando ve que Trump la puentea alegremente para empezar unas negociaciones con Rusia, cuando hasta hace 2 días pues parecía que hablar con Rusia, ¿no? Y esto lo ha sufrido principalmente Víctor Orbán, la Unión Europea, pues hablar con Rusia era poco menos que traicionar el espíritu de Occidente, y la Unión Europea pues parece condenada a la irrelevancia en el contexto geopolítico. Pero bueno, de nuevo, Javier, no sé, centra más el tiro porque yo me voy por las ramas, si me das cuenta. No, precisamente me gusta que divagues, porque cuando te pones a explicar, bueno, conectas muy bien ciertos temas, ¿no? Cuando estabas hablando de las élites, me ha venido a la mente un libro que sí, seguramente has leído o conozcas, y si no también lo recomiendo también a los oyentes, que es La rebelión de las élites y la traición a la democracia, del escritor norteamericano Christopher Lasch, que precisamente habla un poco de esto, ¿no? De esta creación de las superélites y de cómo ellas, conociendo su poder, de alguna manera han traicionado al pueblo. Esto quizá también lo podemos conectar con lo que acabas de decir, de esta Unión Europea que de alguna manera está alejada de la realidad política. Es curioso cómo una Unión Europea que lo que se convirtió en más o menos una especie de grano o verruga de Estados Unidos en este lado del mundo, ahora parece ser que se rompe las vestiduras al darse cuenta de lo que es. Porque nos guste o no, al fin y al cabo, los americanos nos han ayudado en muchas cosas, pero también nos han usado en otras, ¿no? La guerra de Ucrania, por ejemplo, es una. Y ahora parece ser que algunos se hacen los ofendidos cuando se dan cuenta de que vivían en un engaño perpetuo. Esto, a ambos lados del hemisferio, del Atlántico, ¿cómo lo has podido interpretar quizá en las últimas semanas? Bueno, sobre Lasch y la rebelión de las masas, ¿no? Versus las élites, de esto se ha escrito mucho. El escritor francés, por ejemplo, Julien Benda, tiene su famoso libro La trahison des clercs, que él llama, que es la rebelión de los clérigos, pero realmente es las élites, ¿no? Y es como esas élites han traicionado al pueblo, de nuevo, mismo concepto. Élites que debían marcar el rumbo no solamente como voces autorizadas, sino también como voces morales. Uh-huh. Históricamente, esto también es un cambio de paradigma, históricamente, aunque ha habido comportamientos despóticos por parte de reyes y por parte de poderosos, se supone que las élites están sujetas a unos estándares morales superiores
a los del común de los mortales. ¿Vale? Esto es, o sea, así es como ha operado Occidente, por lo menos, en los últimos siglos. La figura del príncipe cristiano era quizá el arquetipo de esto. De esto ya no se habla, ¿vale? Ahora es más bien al revés, ¿no? La élite se aprovecha del pueblo, traiciona la confianza que le deposita el pueblo porque lo hace, o sea, se aprovecha de él en beneficio propio. Una élite burguesa también, hay que decirlo. Sí, por supuesto. Una inversión de valores, digamos, de lo tradicional, un poco caballeresco, ¿no? Heroico. Correcto, sí. Muchos tipos de élites, pero sí, yo creo que ese es el común denominador. Has dicho una frase que yo creo que aunque es cierta hay que matizar, ¿no? Y es, nos han usado, ¿no? A los europeos, o en este caso a los españoles, o más que usarnos, en un contexto geopolítico, todo el mundo usa a todo el mundo. En el sentido de que más que usarnos, o sea, más que tener relaciones extractivas, son relaciones principalmente transaccionales. Es decir, las naciones velan por sus intereses. Y para velar por sus intereses hacen lo que corresponde. ¿Qué es lo que corresponde? Bueno, hay algunos que tienen mayores cautelas, porque no se pueden salir con la suya en todo lo que les gustaría, porque no son tan poderosos, y otros porque quizá tienen una brújula moral o un mayor estándar moral, ¿no? al que eligen someterse libre y voluntariamente. Pero los estados no son entes morales en ese aspecto. Esto es importante destacarlo. Sí. Son actores, ¿vale? Y como tales, pues eligen velar por sus intereses. Y como digo, hay algunos que, por ejemplo, pues deciden no salirse demasiado, por ejemplo, en el occidente de valores, ¿no? en el que nosotros vivimos, eligen no salirse de lo que podríamos definir, que también daría para mucho, como el bloque occidental. Otros, en cambio, parecen no tener tanto problema en aliarse con potencias revisionistas, puede ser China, por ejemplo, cuando corresponde, porque salvaguarda mejor de esa manera sus intereses nacionales, habida cuenta que hay otras naciones dentro del bloque occidental que a lo mejor quieren, como decías tú, usarlos, ¿no? Y en ese sentido, pues, socavar su interés nacional. En un mundo, además, donde los europeos, ¿no? Y pongo el foco en Europa, donde los europeos somos menos soberanos. Y en ese sentido, pues no tenemos no tenemos la soberanía, no tenemos la capacidad de tomar decisiones en lo que respecta, o en todo lo que nos gustaría que respectase a nuestra política exterior. Porque tenemos que lidiar, pues España tiene que lidiar con otros 26 Estados miembros, más algún otro satélite, ¿no? Como Reino Unido, que dice que se va, pero no acaba de irse nunca. Y siempre mantiene, como españoles nos podemos permitir este lujo, ¿no? Que son los que realmente además manejan la Unión Europea a distancia. Pero... Claro, es decir, siempre dejan alguna colonia atrás, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Estados Unidos, pues te recuerdo de lo mismo. Pero de nuevo, este no es el comportamiento del inglés o del americano, es el comportamiento del poderoso. China eso te iba a decir, que si me permitís un segundo, que cuando hablaba de esto, que no se malentienda, es la dinámica del poder en sí misma, ¿no? Correcto. Fuera de todas las teorías que el papel aguanta, ¿no? El poder en sí, ¿eso qué es? ¿No? La teoría del poder siempre es absorbente. Sí, en el ámbito de las relaciones internacionales pues hay muchas teorías, ¿no? Está la teoría, teoría de las civilizaciones, ¿no? O de los bloques. Y entonces, o el idealismo internacional. Bien, lo que vemos ahora, lo que estamos viendo, por resumir, ¿no? A nivel teórico, lo que yo le cuento a mis alumnos, que es por supuesto cierto, alumnos, tomen nota, es un ejercicio de realismo internacional, donde aquí cada cual vela por sus propios intereses y donde los estados-nación articulan sus prioridades y principalmente lo que vemos es una lucha entre grandes poderes. Tengo ahí detrás, ¿no? Un libro de un tal John Mersheimer, que se ha hecho famoso en los últimos años por ser especialmente crítico con lo que ha hecho la administración Biden con respecto a la guerra en Ucrania. Y él tiene un libro muy famoso que se llama la teoría o la tragedia, ¿no? de la lucha de las grandes potencias, ¿no? De los grandes poderes. The Tragedy of Great Power Politics. ¿Vale? Esto se enfrenta, su teoría se enfrenta, por ejemplo, a la de un tal Samuel Huntington, con el choque de civilizaciones, donde sí que se conciben estos bloques, que más o menos actúan de una forma homogénea, ¿no? Como bloque unido. Bien, que también hay algo de eso. Lo que sería, según Gustavo Bueno, las plataformas civilizatorias. Sí.
Que también hay algo de eso, pero bueno, lo que vemos ahora son poderes revisionistas, como puede ser China, Rusia e Irán, poderes puros y duros, como es el caso de Estados Unidos, que, como digo, bueno, golpean sobre la mesa para hacer valer pues, sus intereses nacionales en su área geográficamente inmediata y en otros puntos, ¿no? Y son oportunistas y son calculadores y valoran caso a caso. Y eso no quiere decir que sean cortoplacistas, pero valoran caso a caso. Entonces, si Gaza ahora mismo presenta una oportunidad para que Estados Unidos vuelva a Oriente Medio, ¿no? De una forma muy distinta a la de una full-on invasion, ¿no? Como sería el caso de Irak o Afganistán, pues así sea, ¿no? Y quizá quieran hacer algo parecido en Siria en el futuro. Si la reconstrucción de la guerra en Ucrania supone, ¿no?, grandes ventajas económicas para Estados Unidos y sus empresas, a la vez que presenta un enclave estratégico con el que, de nuevo, pues tener una vigilancia, una relación de aquella manera con Rusia, pues así sea. Y así sucesivamente, ¿no? Igual que combatirle a China, pues el subcontinente americano, empezando por Centroamérica. Como digo, pues en Panamá pues se darán de tortas, ¿no?, estos dos países. En ese sentido, aquí ese alineamiento, ¿no?, que mencionaba antes, esa tensión que está creciendo entre partidos conservadores, por así decirlo, en oposición y aquellos que están en gobierno, como vemos, pueden saltar chispas, porque apoyar afinidades ideológicas puede ir en contra muy rápidamente del interés nacional del país. Y esto es problemático en un contexto político de centro-derecha o de nueva derecha, podríamos definir, donde esa nueva derecha se dice patriótica. Claro, patriótica de su país, ¿no? Cada uno el suyo. El húngaro de Hungría, el italiano de Italia, el español de España y el americano de Estados Unidos, ¿no? Pero claro, resulta que apoyar a Trump siempre y en todo caso, ¿no?, sin ningún tipo de matiz, pues puede resultar perjudicial para los intereses del país en cuestión. Por ejemplo, un país europeo normal y corriente, España o Italia, ¿vale? Entonces, Trump puede ser tu mejor amigo desde un punto de vista ideológico, pero desde luego no es un aliado desde un punto de vista geopolítico. Eso es, entre otras cosas también porque, de nuevo, Trump en este caso, o bueno, cualquiera de estos otros países, son países que, como digo, se caracterizan por articular un realismo internacional. Y ese realismo internacional, a su vez, se caracteriza por no buscar una reciprocidad entre política doméstica y política exterior. Me explico. Si tú velas por el idealismo internacional, se supone que si a ti te gusta la democracia liberal y los valores occidentales y la igualdad ante la ley y este tipo de cosas, vas a intentar impulsar ese tipo de comportamientos más allá de tus fronteras. Hay una correlación entre lo que quieres para adentro y lo que quieres para afuera, para los tuyos y para el resto. Sí, eso fue en los pactos de Washington, terminada la época soviética, la expansión del libre mercado, entre comillas. Tanto correcto. El parlamentarismo liberal como el libre mercado siempre entre comillas. Si quieres, ahora damos unas pinceladas de en qué consistió ese orden liberal internacional que está siendo sustituido por otra cosa, ¿no? Por un orden quizá conservador internacional, o bueno, habrá que verlo. Pero el caso es que el realismo internacional no se caracteriza por eso. El realismo, o sea, el que actúa bajo este tipo de prisma, él puede querer tener para los suyos una serie de valores, una serie de derechos y libertades que no necesariamente va a buscar fuera de sus fronteras, lo cual le permite una mayor maniobrabilidad, ¿no?, y menor reparo en abrazarse, quizá no a quien corresponda, pero sí desde luego a muchos más que aquel que se dice, no sé, excesivamente casto y puro, ¿no?, en el contexto geopolítico. Y en ese sentido presenta una ventaja competitiva con respecto al resto, porque el resto está maniatado, ¿no?, para operar internacionalmente. No estoy diciendo que me guste más o que me guste menos, estoy escribiendo, estoy siendo... No, realmente existen. Eso es, estoy siendo descriptivo. Sobre el orden liberal internacional, hay un autor que se autodenomina no conservador, sino liberal clásico, que es un tal Niall Ferguson, profesor escocés, catedrático en Harvard, en Stanford, bien. Este señor, es un tipo muy interesante, dice que el orden liberal internacional nunca fue ni liberal, ni internacional, ni demasiado ordenado, ¿no? Y yo creo que también hay que mirarlo, ¿no? Sí, cuando hablamos...
Perdón, que es lo que dicen ahí muchos políticos cuando hablan de ese orden internacional basado en reglas. Correcto. Sí, porque, claro, ahora resulta que en conferencias de seguridad tenemos gente llorando y parece que, ¿no? Y parece que estamos viendo venir el apocalipsis, ¿no? Y que es que es algo, no sé, es un punto de inflexión en todos los sentidos. Entonces, yo creo que más que un punto de inflexión es un punto de aceleración. De ciertas tendencias se van acelerando. Y ahora vamos a ese proceso de aceleración. Pero bueno, básicamente no se trata tanto de un punto de inflexión porque no veníamos de la panacea, precisamente. O sea, recordemos que venimos de un mundo donde, por mucho que se nos haya dicho que vivíamos en un orden liberal internacional, lo de liberal es relativo, y aquí entra una paradoja canónica, ¿no?, dentro de ese idealismo internacional, que es lo de buscar medios iliberales para fines liberales, ¿no? Famosamente, ¿no?, la comidilla estas semanas es el famoso USAID, ¿no?, que no es USAID, sino USAID, ¿vale? Importante, o sea, hasta el nombre es en clave, ¿vale? Es desarrollo internacional de los Estados Unidos. ¿Desarrollo en qué sentido? En el que corresponda, ¿vale? Y si corresponde girar, ¿no?, decantar la balanza hacia un lado, se hará, y si no hacia otro, básicamente impulsado por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Esto no es ayuda, no es cooperación y desarrollo a la española, por ejemplo, ¿vale? A la europea. Sí. Es una cosa muy distinta. Nuestra AECI. Correcto. Entonces, claro, cuando hablamos de liberalismo, bien, pues hay una paradoja ahí, ¿no?, que son básicamente medios iliberales para fines liberales. Entonces, lo de liberal es dudoso. Lo de internacional, ¿no?, que fuera un orden internacional, también es muy dudoso, sino que era más bien regional. Incluso cuando hablamos de Guerra Fría, ¿no?, tú muy bien has señalado que esto es una arquitectura de organizaciones de gobernanza mundial que nace tras la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a ver, esto nace para regir una región del mundo, no a nivel global. Es decir, es más bien regional, más bien occidental. Y luego, en cuanto a orden, orden, de nuevo, estoy siguiendo la tesis del profesor Ferguson, ¿no? En cuanto a orden, eso es relativo. Es como cuando hablamos de Guerra Fría, ¿no? Ahora que está de moda hablar de Segunda Guerra Fría, protagonizada en este caso por Estados Unidos y China. Sería Guerra Fría en el hemisferio norte. Pero, no sé, si uno viaja a Sudamérica, al sudeste asiático o a África subsahariana, ¿no?, donde yo he conocido a muchos sudafricanos que han combatido cubanos en Angola, por ejemplo, te dirán que, hombre, que eso de Guerra Fría ha sido más bien calentita, ¿no? Entonces, orden liberal internacional, pues parece que no era ni tan ordenado, ni tan liberal, ni tan internacional, sino que era relativamente caótico, no tan liberal, y luego, como digo, occidental. Entonces, ¿hacia dónde vamos ahora? Bueno, el tema es que esa articulación de respuestas globales a desafíos globales, una vez tras otra, ha fracasado. Fracasó con la crisis financiera de 2008, fracasó con la pandemia de coronavirus, fracasó con la guerra en Ucrania, donde el mundo también se dividió. Nosotros en Occidente hemos estado muy acostumbrados a escuchar una voz cantante, pero recordemos que ha habido más países no alineados, ¿no?, en este conflicto que países alineados. Entonces, lo que vemos es la anarquía, ¿no?, la anarquía internacional, no la política de bloques. Y en ese sentido, lo que se ha producido es un proceso de aceleración hacia eso otro, es decir, hacia la salida de la política de bloques. Esto, igual que cambia en una dirección, puede cambiar en otra, porque, bueno, una próxima administración estadounidense puede tratar de replegarse, ¿no?, y volver hacia el lugar de partida, pero lo que vemos ahora es un proceso de aceleración, donde esa política de bloques, como digo, deja paso a una política de estados que velan, como llevo diciendo, ¿no?, esta entrevista, que velan por su interés nacional, y donde, además de esa tensión entre interés ideológico e interés nacional, yo creo que se observa también una preeminencia por lo público, donde ya no se busca tanto la libertad de las personas o las empresas para articular respuestas de abajo hacia arriba, como que el Estado básicamente tome el toro por los cuernos, ¿vale? Bien a nivel de bloques, véase Bruselas, bien a nivel de Estado-nación, véase Estados Unidos. De hecho, este cambio de régimen al que hacía referencia al inicio los Estados Unidos, lo que busca es precisamente impulsar desde las instituciones, desde la Casa Blanca, una idea nítida de
cuál es la esencia de los Estados Unidos y cuál debe ser su papel en el mundo. Esto ya no es esa neutralidad a la que veníamos acostumbrados o que se nos había contado, ¿no? De las instituciones, las instituciones están aquí de árbitro para que las sociedades que gobiernan hagan lo que crean oportuno dentro de un marco de referencia, un marco de acción. No. Hay una idea muy clara. Y el papel de las instituciones no es mantenerse neutral con respecto a esas concepciones de vida buena o planes vitales rivales en la sociedad, sino que eligen uno de ellos o algunos de ellos y las impulsan, las favorecen, discriminan a favor de ellas. Y el que no se pliegue a ellas tiene un problema. Y este es el cambio filosófico-político que se está materializando en decisiones de política pública concretas, como ahora es el cerrarle el grifo a USA hasta que Trump cree algo parecido, mutatis mutandis, ¿no? En beneficio de su propia jerarquía. Un libro, algo que a mí me parece paradigmático, por ejemplo, en este sentido, es el último libro del filósofo postliberal, aunque él reniega de esa etiqueta, Patrick Denning, ¿no? Su primer libro famoso fue ¿Por qué ha fracasado el liberalismo? Bien, donde hace un diagnóstico muy interesante, me parece a mí. Su segundo libro se llama Cambio de régimen. Entonces digo, más claro agua, ¿no? Me parece a mí. Sumérgete en los entresijos de la contabilidad de una manera accesible y práctica con Cómo leer un balance sin ser economista. Un libro de Ricardo Martín Almagro que te ayudará a utilizar con soltura conceptos fundamentales para el día a día de tu empresa. Empieza a dominar las herramientas a tu alcance para poder realizar la mejor radiografía de tu empresa y saber qué está pasando dentro de ella. Con un enfoque decididamente funcional y de la mano de numerosos ejemplos ilustrativos, Cómo leer un balance sin ser economista es la mejor introducción posible al desconocido mundo de los activos, los pasivos y patrimonios netos para quienes no quieren hacer de ellos un estorbo, sino un aliado para su éxito laboral. Cómo leer un balance sin ser economista. Consigue ya tu ejemplar en cualquier librería, en Amazon o en El Corte Inglés. Si tú también crees que tu mascota puede hacerlo mejor que la actual delegada del gobierno en Asturias, si tú también crees que la pichona y su marido, el puto amo, son unos sinvergüenzas, si tú también crees que el centrocentrado moderado es una forma de socialismo de otro color, Multicanal Radio, El Hachazo, de lunes a viernes, de 10 a 12. Centrocentrado moderado. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. ¿Sabías que una famosa marca de refrescos llegó a tener en su poder una de las mayores flotas militares del mundo gracias a la Unión Soviética? ¿Cuándo se le ocurrió al Estado jugar a la lotería? ¿Por qué Isaac Newton y miles de personas vieron su fortuna ahogada en las aguas de los mares del sur? ¿Sabías que los primeros recortes datan del Imperio Romano? La obra Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro responde a estas y más preguntas sobre las curiosidades que rodean la historia mundial económica. Fabulosas aventuras y olvidadas desventuras que suelen quedar fuera de los libros clásicos y que sin duda merece la pena conocer y saborear con verdadera fruición. Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro. Hazte con él en Amazon, en la Casa del Libro, en El Corte Inglés o también pregunta en tu librería más cercana. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21.
Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. Prepárate para entrar en Rapsodia Nocturna, el espacio donde el cine y la filosofía se encuentran en órbita. Sintoniza para embarcarte en una reflexión estelar. Rapsodia Nocturna. Tu conexión con el pensamiento acaba de comenzar. Todos los martes y jueves de 12 a 1 de la noche. Solo en Multicanal Radio. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por Alina Santamaría. A mi manera es un nuevo estilo de programa, compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto, la mejor música para alegrar tu día a mi manera. Has hablado antes de esta batalla o esta tensión entre intereses ideológicos, nacionales. Claro, de alguna manera nos ponemos a pensar en la lógica actual, de un mundo también de globalización, ¿no? Porque recordémonos esa palabra o esa frase que dijo Xi Jinping en 2021 en el Foro Económico Mundial, recién salidos de la pandemia, cuando dijo el mundo como lo habíamos conocido ha terminado, ¿no? Vamos hacia esa regionalización de alguna manera también de las cadenas de suministro. También en parte lo que planteaba Klaus Schwab, ¿no? con este gran reinicio. De alguna manera también es eso, ¿no? Se acabó lo que se había conocido, volvemos un poco al orden anterior, pero tampoco es el anterior, porque, claro, antes había estados-nación con poder por encima de empresas, ahora iríamos a un mundo post-globalización donde las empresas están por encima de los estados. Claro, ahí quizá nosotros, digamos, si empezamos a pensar el espectro conservador de la nación, el estado-nación, quizá estamos ya en el vertedero de la historia, en el sentido de cómo defender los intereses nacionales si no se está defendiendo a la vez un orden internacionalista. Es posible la combinación de ambos. Estados Unidos, por ejemplo, promovió una internacionalización de alguna manera, pero en beneficio propio. De ahí, por ejemplo, el sistema económico global. ¿Cómo casar esto? Tú estratégicamente, quizá como consultor, lo digo ahora aquí, vamos a hacer un brainstorming si quieres rápido. Hay que empezar a dejar la idea del Estado-Nación como lo hemos conocido y empezar a defender quizá más una estructura de valores o unos proyectos civilizatorios más que Estados-Nación en sí mismos, sobre todo también teniendo en cuenta que la inmigración masiva que estamos viviendo en apenas 20 años va a cambiar radicalmente el mundo como lo conocemos. Cuántas cosas. Piensa que estamos en un bar con un par de cervezas, ¿eh? No te falta que estés con él. Pues siguiendo con el bar, yo me tomo un chupito y arranco. Entonces, lo digo porque es algo que aquí veo mucho en Europa, ¿no? Cuando lo que estás preguntando es por la vigencia del Estado-Nación. No solo la vigencia, es decir, en el mundo en el que estamos, con lo que se está conformando, ¿no? Ya hemos pasado de países a bloques, en donde la unidad hace la fuerza, eso es un hecho, ¿no? No la diversidad, sino la unidad. ¿Cómo es posible, si es posible, defender una cosa con la otra? ¿Es posible la convivencia de los estados-nación, como lo hemos conocido? Aquí, por ejemplo, me acuerdo de una frase que estaba hablando con Fernando Paz, que decía, antes el imperio, Estados Unidos, ¿no? Ya ha sido sobrepasado y el mismo Estados Unidos se ha convertido en una provincia del imperio más, ¿no? Es como si Roma, que era el imperio, Roma después fuera trascendida que fue trascendida obviamente por otras potencias por encima de Roma. Yo ahí no estoy tan de acuerdo. O sea, yo creo que por un lado, desde un punto de vista de poder político, o sea, el tema de la superación o la vigencia de los estados, al final es la cuestión de soberanía, legitimidad política, poder político. Los que son recipientes de esa soberanía son los estados actualmente. Podemos entrar en las normas del juego democrático o no, pero son los estados. Esa política de bloques, yo no creo que estemos yendo a una política de bloques. Creo que estamos saliendo de una política de bloques.
o por lo menos los bloques se configuran para tomar decisiones o en materias concretas. Ya no somos una unidad política en general y estamos siempre y en todo caso de acuerdo unos con otros, sino que yo hoy me caso contigo porque me beneficia esto y mañana no me caso contigo. Otra cosa es que haya un juego de cálculo, de medio y largo plazo. Y como no puedo estar hoy diciéndote que sí y mañana traicionándote con tu enemigo, pues conviene crear relaciones. Y así es como también se cultivan las relaciones a nivel internacional, donde, bueno, históricamente cuesta mucho trabajo construirlas y muy poco destruirlas. Pero eso, de nuevo, forma parte del tacticismo, es decir, que haya lealtad. La lealtad no es por una cuestión de enamoramiento o de convicción. La lealtad es por una cuestión de conveniencia, ¿vale? Y es que no me conviene traicionarte para que tú no me traiciones. Pero realmente se está haciendo un análisis caso a caso. Caso a caso. Como digo, y por eso, si hoy soy Milei, ¿vale? Y soy un libertario, y soy un anarcocapitalista, pero tengo una línea de crédito directa desde China, pues lo siento mucho, pero me voy a tragar mis palabras. Porque lo importante es el interés de la Argentina y los argentinos. Y eso o por lo menos es más importante que mis postulados ideológicos. De nuevo, ¿qué va antes? ¿El interés ideológico o el interés nacional? Evidentemente, si uno puede elegir, ¿no? Y por eso Milei pues, va a Estados Unidos a decirles, oye, mejoradme la oferta de China, ¿no? Porque prefiero estar con vosotros que con ellos. Pero por ahora tengo que estar con ellos, ¿vale? Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, lo de la provincia del imperio, yo creo que es un poco al revés. Es decir, si aceptamos la política de bloques, aunque sea bloques temáticos o programáticos, por ejemplo, bloque de alianza de defensa, OTAN, ¿vale? Ahí Estados Unidos no es la provincia de un imperio, ahí Estados Unidos es el imperio y el resto somos estados federados. Somos federados, que pagamos, somos estados vasallos. Sí, somos los peones protegiendo al rey. Somos vasallos, que contribuimos, ¿no? Contribuimos ¿no? Y pagamos unos impuestos para que el chico malo, ¿no? O el chico fuerte del barrio nos proteja, ¿no? Entonces tú cuando estás en un barrio problemático, pues lo que haces es pagarle a la policía, porque la policía no actúa de oficio, o pagarle a la mafia, pero por favor que alguien me proteja, ¿no? Pues esto es lo que sucede. Entonces somos estados vasallo. Y lo mismo puede suceder salvo que tengas ese poderío económico. Porque al final esto también va de lo que tú mencionabas al inicio, que es el tema de las empresas estadounidenses. A mí me hace mucha gracia esto ¿no? que se menciona como tópico, ¿no? A partir de los 60 se produce la desdolarización, ¿no? O mejor dicho, el patrón oro, ¿no? Se desvincula del dólar y entonces, claro, no hay nada que... ¿Cuál es la garantía, ¿no? del dólar, de la Reserva Federal y tal? Entonces, rápidamente yo lo que pienso es en portaaviones, en helicópteros, ¿no? en tropas, en cientos de miles. Es ¿no? el famoso libre mercado que todo el mundo conoce. Claro, entonces, ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es el salvoconducto para las grandes corporaciones estadounidenses? Su ejército, ¿vale? Su ejército. Es decir, el poder puro y duro. Y eso ha hecho que las compañías estadounidenses sean hegemones, ¿vale? Entonces, claro, son hegemones que a su vez operan globalmente. Y eso puede ser positivo o negativo para el país en cuestión. Puede ser positivo cuando está en línea con la visión de política exterior del país y puede ser negativo cuando la contraviene, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una herramienta eficacísima si está puesta al servicio del régimen. Entonces estamos hablando de intereses ideológicos al servicio del régimen, de intereses económicos al servicio del régimen. Y esto es lo que sucede en cualquier país a lo largo de la historia, ¿vale? Cuando se tiene el poder. Cuando no se tiene el poder, uno de lo que habla es de valores, de causas nobles y de todo este tipo de cosas. Que está muy bien, pero se corre el riesgo de convertirse en el tonto útil de una rival, ¿vale? De una potencia rival que, como digo, esos valores los supedita a la salvaguarda del régimen. En ese sentido, yo lo que creo es que los países que no podemos competir ni por nuestro poder militar, ni por el poder de nuestras corporaciones, ni por nuestra libertad de movimientos, porque estamos encasillados o encorsetados dentro de un bloque, en nuestro caso la Unión Europea, ¿vale? Donde no podemos tomar decisiones libres y unilaterales con respecto a, yo qué sé,
Marruecos o no sé, algo que entre dentro de nuestro espacio vital o nuestra área de influencia o preocupación geopolítica. Pues tenemos un problema. Tenemos un problema porque eso hace que ante nuestra irrelevancia nos empecemos a plantear en serio qué va antes. Es decir, nosotros al final somos fruto de una serie de identidades, ¿no? Ahora que está de moda hablar de política identitaria, y la cuestión es, ¿cuál de ellas va antes? ¿Qué va antes? ¿Javier Villamor el conservador o Javier Villamor el español? ¿O Javier Villamor el cristiano? ¿No? O Juan Ángel Soto, todas las anteriores. O el esposo o el padre, ¿no? Pero en función de cuál sea tu primera lealtad, ¿no? O ese orden de prioridades, uno estará más dispuesto a renunciar a sus principios en defensa del interés nacional, o bien abrazar sus principios incluso a costa del interés nacional. Y esto es lo que, como digo, lo que creo que no está nada claro ahora mismo en la actual reconfiguración política o conservadora a nivel internacional. Y es algo que, por ejemplo, comentaba hace, no sé, un mes o así con unos amigos mexicanos, ¿no? Y esto me preguntaban, Juan, ¿qué opinas de la victoria de Trump? Y yo decía, bueno, creo que para nuestros valores, desde luego, es mejor que la alternativa. Para los estadounidenses, creo que es mucho mejor que la alternativa, que es una buena noticia. Digo, en México está fastidiado. Bueno, no les dije fastidiado, pero eso, pueden imaginarse los oyentes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque con el actual gobierno, evidentemente, los mexicanos van a sufrir. Y también van a sufrir, no menos, sino más, si el interlocutor político de Donald Trump en México, ¿no? Como el aliado natural, es un tal Eduardo Verástegui, ¿no? Que es uno de los referentes del movimiento político conservador en México. Porque eso va a interferir de una forma u otra, no sé si mucho o poco, pero en los canales diplomáticos o en las relaciones bilaterales habituales entre los estados, ¿vale? Lo mismo pasaría, ¿no? Pues yo puedo simpatizar con las ideas de Trump. Ahora bien, si Trump quiere ponernos, ¿no?, a los españoles unos aranceles del 25%, Trump no está siendo mi amigo, ¿vale? Pues está haciendo un daño a mi país, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la nueva derecha tiene que ser capaz de leer entre líneas y de interpretar matices. Y no debe comprar bloques ideológicos o ideología en sacos, ¿vale? ¿Crees que eso es posible? Bueno, teniendo en cuenta las teorías del péndulo. Ha sido relativamente posible, por ejemplo, en otros puntos calientes, ¿no? En los últimos años. Ha sido posible, por ejemplo, con voces discordantes en materia de pandemia o en materia de guerra en Ucrania, ¿no? Quizá más famosamente en el caso de Ucrania, pues es la voz distinta, ¿no?, que ha articulado Hungría, ¿no? Y que ahora, pues, seguramente coseche los éxitos de ese papel de broker, negociador, de diálogo, de búsqueda, en última instancia, de la negociación de una paz, ¿no? Cueste lo que cueste, ¿no? Como prioridad absoluta. No intereses económicos, ni geopolíticos, ni nada parecido. ¿Y por qué lo hace? ¿Lo hace por su buen corazón? Pues seguramente no. Que no dudo que haya buenas intenciones también. Lo hace porque, señores, es que una guerra mal llevada en Ucrania afecta directamente a Hungría, que es frontera, ¿no? Es decir, su interés nacional pasa por allí. Como no pasa el interés nacional de España, por mucho que aquí en nuestro país haya muchos partidos, y muchos, digo, partidos hegemónicos o de gobierno, o que aspiran a gobiernos, ¿no?, hablando de mandar tropas españolas a Ucrania. Sí, claro, es que ahí está el tema de Europa, ¿no? O sea, que has hecho un ejemplo muy concreto, que es Hungría, que es un país fronterizo, y los países fronterizos suelen tener la seguridad bastante más comprometida que los que, en este caso como España, que tenemos la suerte o desgracia de estar al otro lado, en el sentido de que tenemos más, ¿no? Bueno, y lo mismo podría decir un polaco, ¿no? Si España tuviera un conflicto con algún país del Magreb, ¿no? Lo mismo, exacto. Oye, señores, que sí, que exactamente que se me han perdido. Con lo que hemos llevado años diciendo, oye, tenemos un problema con la inmigración, hasta que no llegó a sus puertas, no prestaron atención. Correcto. En fin, no sé dónde estamos ya, Javier, pero cuéntame tú. No, acabando, porque ya estamos casi en los 40 minutitos de entrevista y tampoco te quiero robar más tiempo, pero bueno, ya sabes que podemos estar hablando horas de estas cosas. Yo, pues, pedirte para despedida, si quieres, un pronóstico, digamos, ¿cómo ves estos años? Pues tú, con tu experiencia y tu trabajo,
si estas aguas movedizas pueden ser positivas, si ves el futuro con cierta perspectiva positiva, o quizá lo ves un poco más negros que otras personas. Y no hablo de causa, no hablo de ideología ni nada, hablo simplemente del desarrollo de la historia de la humanidad. Bueno, principalmente, el mundo es muy grande, ¿no? Pero principalmente lo que respecta a Occidente, donde por supuesto incluimos a Hispanoamérica. O sea, yo lo que creo es, por un lado, creo que esa nueva derecha, esa tensión, ¿no?, a la que yo hago referencia, se va a resolver por la vía rápida con una exigencia de pleitesía por parte de los Estados Unidos. Sobre todo si continúa esta nueva élite maga, ¿no?, en el seno del Partido Republicano y como digo, en el poder, que parece que así va a ser. Yo creo que por lo menos durante 8 años. ¿Vale? No veo que en 4 años, ¿no?, el Partido Demócrata vaya a recuperar la Casa Blanca. Y en ese sentido, precisamente porque esto es una competencia entre grandes poderes, Estados Unidos lo que va a decir es, señores de la nueva derecha, en Hispanoamérica, en Europa, posiblemente quizá en Reino Unido, en otros lugares del mundo como Australia, solamente podéis tener, ¿no?, un aliado preferente, que somos nosotros. Entonces, desde luego, China no va a ser ese otro aliado. Con Rusia todavía les dejaría jugar algo, China dudo mucho que Trump lo permita. Entonces, en ese sentido, seguiremos siendo vasallos, pero seremos vasallos de solo uno. Y esto se parecerá más, de nuevo, a la política de bloques de la que venimos. O sea, ahora mismo hay una desbandada y yo creo que volveremos a replegarnos. Pero por mandato imperativo de los Estados Unidos de América. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro, en lo que se refiere a Europa, yo lo que creo es que va a haber un equilibrio o va a haber una línea muy fina, un verdadero ejercicio de malabarista, ¿no?, por parte de la Unión Europea. Porque por un lado hay una serie de desafíos, problemas, has tocado la cuestión migratoria, por ejemplo, que es un problema existencial, ¿vale? Esto parece grandilocuente, pero es así, para la Unión Europea. Por un lado hay una serie de problemas que son inocultables, o sea, son evidentes para todos, ¿vale? Y entonces, la Unión Europea tiene 2 opciones. La Unión Europea me refiero a Bruselas, ¿vale? Hablando de élites, a la élite burocrática bruselense. La opción 1 es seguir haciendo como que no hay un problema, pero eso tiene difícil solución para sus propios objetivos, que es que la nueva derecha siga avanzando, imparable en todo el continente. Y donde incluso partidos que no son de nueva derecha adoptan parte de sus postulados. Esto ha pasado, por ejemplo, en los países nórdicos, donde en los años 2022-2023 tuvieron lugar elecciones prácticamente en todos los países nórdicos, donde todos, sin excepción, adoptaron un discurso anti-inmigración ilegal y anti-inmigración masiva, legal o ilegal. ¿Y esto por qué? Pues porque había dado tiempo a que sufrieran las consecuencias de la famosa crisis de los mal llamados refugiados del año 2015. ¿Vale? Entonces, de nuevo, Bruselas puede hacer como que no existe un problema en materia de, por ejemplo, de seguridad energética, que en España llamamos soberanía energética, un poco estúpidamente creo yo, realmente es seguridad energética o seguridad alimentaria, ¿vale? En definitiva, sí que son cuestiones, ¿no?, que afectan a nuestra soberanía y nuestra capacidad de autogobierno. Entonces, podemos seguir haciendo caso omiso, ¿no?, a esas amenazas. Pero los partidos de nueva derecha van a seguir subiendo en las encuestas y ganando elecciones. Y en última instancia esto va a transformar el Parlamento Europeo, como ya está sucediendo. Tenemos pues 3 partidos más o menos soberanistas, podríamos decir, ¿no?, o de centro derecha, alguno más euroescéptico, otro menos, pero que son un bloque muy formidable dentro del Europarlamento. Y la otra opción es, como decía, como ha pasado con esos otros partidos socialdemócratas, en este caso los países nórdicos, es ir reconociendo estos problemas y actuar en consecuencia. No sé muy bien qué va a suceder. O sea, no cabe duda que cuanto peor es la situación, mejor les va a los partidos de
de nueva derecha. No estoy diciendo que quieran que las cosas vayan mal, quiero decir que les va mejor en las elecciones, ¿no? Entonces, como digo, la cuestión aquí es ¿qué va a mandar más? ¿Va a mandar más el interés, de nuevo, el interés ideológico, ¿no? Misma tensión. O el interés nacional. Porque tú puedes ser todo lo progresista que quieres, pero es que tienes una amenaza existencial a las puertas de Europa. Y no hay una puerta, son muchas, ¿no? Y los bárbaros no solamente están a las puertas de Roma, también están dentro. Cuando hablo de bárbaros no me refiero a personas necesariamente. Me refiero a ideas, me refiero a intereses espurios, me refiero a, de nuevo, potencias revisionistas que ya operan, que ya campan a sus anchas, ¿no? Comprando partidos, comprando voluntades, comprando empresas, ¿vale? Pues el caso de China, pues el caso de otros, ¿no? Rusia, etcétera, pues el caso de Estados Unidos. Es decir, esto es un bazar, ¿no? La cuestión es quién nos va a ofrecer como vasallos la mejor propuesta, el mejor deal. Y nosotros, europeos, yo creo que no tenemos más remedio que elegir a uno de ellos. Si tenemos que elegir, prefiero elegir a Estados Unidos, pero de nuevo, lo que yo preferiría es que España fuera soberana, ¿no? Y que la Unión Europea también tomara sus propias decisiones y que fuera un actor relevante en el espacio geopolítico y que tuviera capacidad de respuesta y que afrontara ella sola sus necesidades de defensa y las embestidas de Rusia o de China o de Irán o de quien corresponda, o como digo, de los propios Estados Unidos. Porque, bueno, no lo sé, yo todavía creo en esto de la soberanía nacional, pero de nuevo, no tanto por una cuestión romántica, que quizá también, sino por una cuestión de toma de decisiones. Es decir, si no tiene validez la legitimidad política de las naciones, ¿a qué nos atenemos? Hay que buscar otra cosa. Nos atenemos a una estructura de gobernanza mundial controlada por quién. O sea, de nuevo, aquí quizá el libertario de mi juventud, ¿no?, llama la cautela de al revés, ¿no? Cuanto más descentralizado esté el poder, mejor, ¿no? Precisamente aunque solo sea para evitar la captura. Porque, claro, si a uno no le gusta California, pues hace las maletas y se va a Texas, ¿no? Pero si el problema está en el gobierno federal, no tienes escapatoria. Pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Si no te gusta la fiscalidad en España, pues te vas tú, tu familia y tu empresa a otro país, ¿no? Pero si hay un impuesto de sociedades, ¿no?, plano para toda la Unión Europea, pues de nuevo no tienes escapatoria. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que sin poder, en un escenario donde el poder es lo que manda, de nuevo, de realismo internacional y de anarquía internacional, tienes todas las de perder. Estás solo. Así es. Esperemos no estar muy solos con lo que se viene, porque desde luego no es fácil. Javier, ¿cómo ves el desenlace de esto? Bueno, ya sabes que, creo que seguimos una parte de guión, es decir, que esto no es fortuito, se ha provocado. En el caso de Estados Unidos, creo que estas élites de las que hablamos antes, en términos de Christopher Lasch, saben muy bien que jamás en la historia han tenido el poder como lo tienen ellos. Muchas veces quizás nos hemos planteado la duda de cómo es posible que jueguen a perderlo, ¿no? Pero desgraciadamente siempre gana la banca, ¿no? Yo creo que Trump obviamente sirve para muchas cosas, para los que estamos en este lado. O sea, afortunadamente nos vamos a poder quitar de encima este cáncer llamado wokismo, pero pues sirve a unos intereses muy especiales para, en este caso, a Estados Unidos, ¿no? Yo creo que esta pérdida que ha tenido de poder Estados Unidos en los últimos 20 años, si podemos, por ejemplo, los mapas de alianza económica, China prácticamente es primera alianza económica con gran parte del mundo, estamos hablando de casi más del 70%, toda África, casi toda Asia, gran parte de Europa tiene como principal socio comercial a China, no a Estados Unidos. Y para poder mantener esta cierta, pues obviamente su todavía primera posición, necesita hacer unos cambios que no podrían ser desde la izquierda, ¿no? Hablamos desde la derecha, teniendo en cuenta quizá valores como el orden, la ley, cierto autoritarismo solo se pueden implantar desde la derecha. Y en este caso yo creo que Trump va a cumplir esa función, sin querer o queriendo, o sin ser consciente o siendo consciente perfectamente de lo que está haciendo y para quién le va a servir realmente, que en este caso son las empresas estadounidenses y por lo tanto es un grupo de poder por encima del poder político. Al fin y al cabo el poder de Estados Unidos es el poder económico y el poder militar, ¿no? Por eso siempre
Yo sé que a veces que la gente no me entiende cuando me critico el sistema liberal. No existe ese sistema liberal porque siempre hay uno, como tú decías antes, ¿no? O hay un portaaviones o hay unos fusiles, ¿no? Y ahí tenemos los hechos históricos detrás, Inglaterra en su momento con las guerras del opio con China, etcétera, etcétera, etcétera. Y para poder mantener esa hegemonía, tú has mencionado algo muy importante, que es ese arco de seguridad que va desde el Ártico hasta el Canal de Panamá, ¿no? Que toda superpotencia necesita seguir manteniendo cierto control sobre ciertas zonas de seguridad, colchones como queramos verlo, y Estados Unidos necesita ampliar ese colchón de seguridad hasta el Ártico para poder batallar a Rusia y a China. Pero bueno, en eso obviamente no pintamos nosotros ni en la tiza, ¿no? No hacemos nada, ni siquiera en la Unión Europea actual como estamos y que necesita reconformarse de alguna manera. Y es lo que estamos viviendo. Entonces, afortunadamente, para ti, en este caso, como consultor, para mí como periodista, son momentos apasionantes, son momentos que pues, no se viven mucho en la historia, son cambios de ciclo. Hablamos de la caída de Roma, hablamos del Imperio Español, hablamos del Imperio Británico, hablamos de la Edad Media y estamos llegando a un nuevo hito histórico, sin duda alguna, y es emocionante. Pero por eso te preguntaba antes, ¿no? Es decir, lo tenemos que ver desde la valla y disfrutar y participar, ¿no? Disfrutar del viaje. O tenemos que preocuparnos y llorar porque el mundo que defendemos ha muerto, ¿no? Yo creo que... Es de alto voltaje. Yo creo, no sé, o sea, de vez en cuando... Yo creo que lo primero es lo mejor, oye, tenemos unos valores y hay que disfrutar del camino, ¿no? Se hace camino al andar y también como cristianos sabemos que el resultado está lejos de nuestras manos. O sea, si nos despertamos pesimistas, ¿no? Diremos, oye, es que dentro de, no sé, 100 años estudiaremos esto de la democracia liberal como una nota al pie de página, ¿no? De, oye, un invento de forma de gobierno que se probó durante siglo y medio, ¿no? O de mediados de 2 siglos, de mediados del 19 a mediados del 21, una cosa así, funcionó de aquella manera, pero bueno, en realidad era, ¿no? una fachada para que unos cuantos se aprovecharan del resto, etcétera. Bien, esto puede ser. La cuestión es cuál es la alternativa, ¿no? No sé. También, antes de irnos, sí me gustaría mencionar una cosa, y es que cuando hablamos de relaciones entre países, ¿no? Resulta que hay ciertos gobiernos que son los primeros que están traicionando los intereses de su país en el altar de intereses ideológicos. Es decir, antes me he centrado por la parte de la derecha en lo contrario, ¿no? Es decir, en cómo los valores ayudan a cimentar un régimen, se ponen al servicio del régimen. Pero no quiero dejar de mencionar que en ocasiones existen gobiernos que por motivos económicos personales o por intereses ideológicos, ¿vale? Por ser quistes ideológicos, dilapidan esa herencia a nivel de posicionamiento geopolítico de sus naciones. Y creo que un ejemplo paradigmático, ¿no? Y no podemos irnos de aquí sin hacer un ejercicio de ardor patriótico criticando nuestro propio país, ¿no? Es el de Pedro Sánchez, ¿vale? Donde el papel que puede jugar España, por ejemplo, ¿no? Hablando de relevancia en el mundo, con la Unión Europea o Hispanoamérica, no solamente no estamos cumpliendo con ese, por así decirlo, con ese papel, no sé si la palabra es divino, pero desde luego histórico, ¿no? Que podríamos estar jugando y que cualquier analista de medio pelo podría decir, o sea, dice, ¿no? Este es el papel que España debería jugar en ese sentido. Nosotros estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Estamos, ¿no? Una vez tras otra yéndonos con la fea, ¿no? de la película, en lugar de irnos con la guapa. Lo mismo sucede con Marruecos, Sáhara Occidental, en fin. O sea, cada paso que está dando este gobierno en clave geopolítica, bien por una cuestión de falta de prudencia, como podría haber sucedido, por ejemplo, con el conflicto Palestina-Israel, ¿no? Donde quizá lo mejor es callarte, ¿no? No hacer un ejercicio humanitarista. Es decir, es que hasta Marruecos, ¿no? Ha sido más prudente en este aspecto que el gobierno de España. Entonces yo creo que en ocasiones también, de nuevo, vemos la inversa. Vemos cómo en el altar del interés económico o el interés ideológico se renuncia al interés nacional desde las instituciones. Por lo que estos países luego tienen más dificultad para exigir a su oposición que se comporte como una leal oposición.
Es decir, ¿quién eres tú para exigirle a la oposición, por ejemplo, conservadora en nuestro país, imaginemos el caso de España, que se comporte con lealtad, ¿no?, a la política exterior de este gobierno, cuando este gobierno es el primero que traiciona sus intereses de política exterior? Sí, luego algo interesante que has dicho antes también, ¿no?, con los gestos. Es decir, estamos tan acostumbrados en Europa quizá a ese correctismo, a esa corrección política de la política de gestos, cuando viene alguien como Donald Trump, incluso Vladimir Putin, y es una política de acciones, nos llevamos las manos a la cabeza porque parece ser que lo habíamos olvidado lo que es eso. Independientemente de las formas, que siempre son buenas, hay que tenerlas bien, ¿no? Todo el mundo agradece la educación y las formas. Creo que nos habíamos perdido nuestro propio laberinto. Precisamente recientemente escribía algo así en European Conservative, ¿no?, de que Europa está perdida en su propio laberinto. Escuchando ecos y los echo chambers que tú también a veces mencionas y hemos hablado, ¿no? Nos hemos perdido, nos hemos alejado de la realidad que tú también has hablado y que te agradezco, de esta realpolitik, de que más allá de que hay que hablar de narrativas, hablamos de acciones y de intereses. Pero está sonando la bocina. De lo contrario, cuando fue ayer, no tendríamos al presidente del gobierno, ¿no?, hablando de que tenemos que hacer un esfuerzo para gastar más en defensa. Es decir, ese laberinto, o sea, alguien nos está sacando de ese letargo, ese laberinto, ¿no? Alguien nos está diciendo, oye, señores, despertad, estáis solos, ¿no? Sí, pero ahí te decía antes que yo lo que veo es que también es parte del guión, ¿no? Porque sí. Es curioso que ahora todo el mundo quiera irse a la defensa cuando ya se ha hablado de una política de seguridad común, cuando ya se han seleccionado los champions nacionales, y que curioso que en España es Indra, con posiciones favorables con el Partido Socialista, que según tengo fuentes es para posicionarse correctamente cuando tengan que salir del gobierno, ¿no? En fin. El dinero manda, Javier, el dinero manda. Así es. Money is a bitch, como dicen algunos, ¿no? Exacto. Y además muy cara. En fin, Juan Ángel, un placer, muchísimas gracias. Una clase, esta charla contigo, que espero que los espectadores agradezcan y que les ayude a comprender un poquito mejor Europa, un poquito mejor también estas relaciones transatlánticas y que les pueda servir también para su día a día y no caer en las trampas de las narrativas políticas e ideológicas a las que estamos acostumbrados. Un placer de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto, hasta la próxima. Hasta pronto. ¿Te interesan los temas de seguridad, defensa, inteligencia y terrorismo? ¿Quieres estar al tanto de la realidad que enfrentan día a día los policías nacionales y guardias civiles? Sintoniza Azul y Verde en multicanalradio.com. Todos los lunes a las 5 de la tarde. Te traeremos el análisis más completo y actualizado sobre la delincuencia, terrorismo y los desafíos del mundo de la seguridad y defensa. Azul y Verde, donde la realidad y la información se encuentran. No te lo pierdas. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. GECO Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. ¿Te interesa la historia militar, la geoestrategia, la geopolítica, las anécdotas belicoseras? Pues tu programa es El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y con David Díaz Cabo. Todos los martes en directo a las 4 de la tarde en Multicanal Radio. Y también nos tenéis en diferido en YouTube, iVoox y Spotify. Ya lo sabes, alístate en El Cuartelero, no te arrepentirás. Soy Dani, maestre Bubillo, y estaré aquí en Multicanal Radio todos los días de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, la hora golfa, haciendo el programa En Pelotas, que es el espacio deportivo de Multicanal Radio y también de nuestro canal de YouTube, donde me podréis encontrar en directo, insisto, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche. Toda la actualidad deportiva aquí, En Pelotas.
Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Bueno, y no me lío más. Gracias por estar otra semana más aquí con nosotros. Ya sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales, en YouTube. Siempre se agradece un like, siempre se agradece un comentario, se agradece compartir el contenido para llegar a más gente, porque ya sabéis que pues, los temas que tratamos no son los que gustan a los dueños de las plataformas. Y es importante que vosotros podáis también participar de esto y que, bueno, pues poco a poco vayamos sumando una comunidad más grande. Nada más, nos despedimos hasta la semana que viene, que ya también de paso os anticipo, voy a estar este fin de semana en Alemania, cubriendo las elecciones en ese país, en Berlín en concreto. Así que creo que podré contaros cositas interesantes la próxima semana. Pasadlo bien, descansad, fuerte abrazo, hasta pronto.